Llegamos a la tercera entrega de este ciclo de testimonios que hemos recogido en la Casa de las Américas a propósito del primer año de los sucesos del 11 y el 12 de julio de 2021. A pesar de la avalancha de vaticinios y noticias falsas y en medio de desafíos muy complejos, la revolución cubana sigue viva, vigente y atendiendo más que nunca a las necesidades de su pueblo. Junto a cubanas y cubanos de muy diversas profesiones, se ha sumado hoy a este empeño la voz de Manolo de los Santos, director ejecutivo de The People Forum y uno de los protagonistas de la Cumbre de los Pueblos de Los Ángeles. Tuve el privilegio de participar en 2 brigadas en el RIF en tiempos de COVID. Fui el jefe de la Brigada Médica Cubana en Turín, Italia, y posteriormente fui el jefe de la Brigada Médica Cubana en México, la segunda brigada médica que a finales del 2020, en aquel pico pandémico que tuvo este país amigo, tuvimos que enfrentar. En Italia las vivencias son múltiples. La más significativa es haber dejado la sonrisa de los pacientes y familiares después de 100 días de trabajo y haber logrado resultados que en aquel momento se creía que no se podían alcanzar. Nuestra brigada en el hospital que trabajó tuvo una letalidad solamente de 0.6, es decir, el 0.6% de los pacientes fallecieron, cuando la letalidad en ese país europeo estaba por encima del 13%. Y es la similitud que tenemos hoy en nuestro país, cuando nuestro país, después de una ardua tarea, yo creo que integral, no solo del Ministerio de Salud, ni de los profesionales de la salud, también de la población y todo el pueblo, ostenta indicadores de lujo en el enfrentamiento a la COVID. 0.7 de la letalidad, más de 38.000 dosis aplicadas de vacunas cubanas, vacunas pensadas, hechas por científicos cubanos, porque sabíamos en el momento de iniciar el enfrentamiento a la pandemia que nadie nos iba a regalar las vacunas, que solamente el esfuerzo, conciencia, con innovación, iba a ser posible que nosotros pudiéramos alcanzar este momento. Un momento yo creo que especial para nuestro pueblo, un regalo para nuestro pueblo, que es que el 90% de nuestra población tenga hoy esquema completo, que es que el 99.2% de los pacientes que enfermaron de COVID en Cuba se recuperaron. El bloqueo nos afectó desde el propio inicio de la pandemia. En primer lugar, cuando no pudimos adquirir las vacunas que otros países tuvieron acceso de manera inmediata. En segundo lugar, cuando no pudimos adquirir los medicamentos para el tratamiento de los pacientes graves. Nos afectó y en un primer momento tuvimos una letalidad alta. En primer lugar, porque no se conocía mucho de la enfermedad. Y en segundo lugar, porque nos cuesta mucho trabajo poder adquirir medicamentos en el mercado internacional por el bloqueo, porque las industrias, las farmacéuticas que producen estos medicamentos no le venden los medicamentos a Cuba. Tuvimos una situación muy compleja que todo nuestro país vivió con el oxígeno. Nosotros no fuimos beneficiados como son beneficiados otros países en la región, y cuando tuvimos la rotura en nuestra planta de oxígeno, con un déficit de oxígeno que afectó a todas nuestras instituciones de salud, no tuvimos el acceso por el bloqueo para adquirir este recurso para nuestros pacientes. Y hubo que hacer reajustes, hubo que pensar, hubo que hacer ciencia, hubo que hacer innovación, pero yo creo que lo logramos. Lo logró nuestro pueblo, lo logró nuestro sistema de salud. Nuestros niños hoy han regresado a las instituciones educativas luego de un periodo de confinamiento. Pero este periodo de confinamiento para nada los alejó de la realidad educativa. El Sistema Nacional de Educación, un sistema organizado, bien estructurado, ajustó la respuesta educativa a través de las actividades docentes televisivas. Para ello contó con su canal educativo, creado por nuestro comandante, con este mismo fin, con el fin de utilizarlo para las actividades educativas. Y utilizando este canal y con nuestros recursos humanos, ese ejército de maestros comprometidos, planificamos los contenidos esenciales de los diferentes grados y niveles para que desde las casas se lograran vencer
los principales conocimientos en correspondencia con los grados en los que se encontraban los estudiantes. Graduamos también y ajustamos los métodos, los procedimientos y hasta las formas de evaluación. De modo que no fue suficiente contar con las actividades televisivas también, y en paralelo realizamos un grupo de recursos, utilizamos un grupo de recursos que ya contábamos y otros que construimos en el marco de la pandemia. Estamos hablando del portal Cubeduca, donde todas estas actividades televisivas fueron depositadas allí y que de manera gratuita las diferentes familias lo podían utilizar. Pero además, otras actividades complementarias, como por ejemplo el repasador en línea, maestros que estaban en servicio a las 24 horas y que a través del servicio telefónico las familias y los alumnos podían interactuar para esclarecer dudas, hacer sugerencias. La manera en que nuestra sociedad está organizada contribuyó al trabajo colectivo, de conjunto con el Centro de Neurociencias, con la Universidad de La Habana, con la Universidad de Ciencias Pedagógicas y el Ministerio de Salud Pública. Hemos establecido no solo estrategias de trabajo, sino líneas de investigación que hoy incluso mantenemos para evaluar el impacto de este periodo de confinamiento, pero además cómo compensar las posibles carencias que en el plano académico y emocional debemos seguir trabajando en este entorno. Estos ejemplos de actividades que nosotros desarrollamos las pudimos hacer además de la voluntad política de nuestro país, de la organización estructural de nuestra sociedad, por el acompañamiento de la familia, porque la familia comprendió la necesidad de compartir nuestros principales tesoros, para nosotros los alumnos y para ellos sus hijos. Y creo que el apoyo de la familia fue fundamental. ¿Cuál es la situación del magisterio cubano y el mayor reto? Seguir trabajando en función de la preparación, de la superación, del perfeccionamiento, seguir compartiendo el conocimiento con alegría, seguir utilizando de conjunto las bondades que las redes sociales nos brindan para bien, utilizarlas correctamente y sobre todo seguir reforzando como realidad del pueblo de Cuba este sentimiento de identidad, de nacionalidad, que una vez más esas vacunas que hicieron posible que nuestros niños regresaran a nuestras escuelas y que hoy puedan dar continuidad en nuestro proceso educativo, han hecho realidad que en definitiva el espacio de mayor socialización, de mayor felicidad y de mayor alegría es la escuela cubana hoy. Hemos acompañado en este 2021 a la comunidad científica a transformar el sistema de ciencia, tecnología e innovación. Es importante la ciencia, pero es tal vez mucho más importante la innovación, porque vemos que la innovación no depende únicamente de la producción de conocimiento. La innovación necesita que ese conocimiento se convierta entonces en nuevos productos, en nuevos servicios, en nuevas capacidades y nuevo bienestar para el desarrollo del país y para el desarrollo de Cuba. Y en este sentido hemos estado introduciendo, aún en medio de la pandemia, nuevos programas nacionales que lo que buscan es precisamente aunar a la comunidad científica cubana en función de las demandas de conocimiento, y muchas son también demandas de innovación, de las agendas propias de los gobiernos locales, de los gobiernos territoriales, las agendas propias de los ministerios. Ese tránsito de un sistema de ciencia a un sistema de innovación abarca a todos los actores económicos. Por tanto, para nosotros es tan importante una buena universidad, un buen centro de investigación, como una buena empresa estatal socialista, como un buen trabajador por cuenta propia, como un buen campesino, como una buena MIPYME, sea privada o estatal. Lo importante es que use ese conocimiento en función de generar nuevos productos y servicios para el beneficio de nuestro pueblo. Y aquí también es muy importante el hecho de que se ha identificado que sí es importante la producción de conocimiento, como su uso, es también muy importante esa interacción, esa conexión que nuestro presidente ha visualizado como una debilidad de nuestro sistema, y es precisamente por eso que estamos impulsando, entre otras cosas, nuevas figuras económicas, como los parques científicos tecnológicos, que ya tenemos hoy uno en La Habana y otro en Matanza, las empresas de interfase en las universidades, hoy tenemos en la CUJAE, hoy tenemos en la Universidad Central de Las Villas, las fundaciones, cuyo experimento inicial lo tenemos en la Universidad de La Habana, como figuras que conectan cada vez más el conocimiento de los productores de conocimiento a ese tejido empresarial, a ese tejido productivo que es tan importante para el desarrollo económico del país. Y yo creo que el colofón de este momento en el ámbito de la innovación, de la ciencia en Cuba,
ha sido el impulso por parte del propio presidente del sistema de gestión de gobierno basado en ciencia e innovación, que no es nada más que buscar que cada cosa que hagamos, que cada nuevo impulso que demos a una tarea importante del país, lo hagamos basado en la ciencia y lo hagamos basado en la innovación. Y es también un modelo nuevo de gobernanza, un modelo de participación. Hemos podido acompañar al presidente en los intercambios con los académicos, con la Academia de Ciencias de Cuba, en los intercambios con expertos, con campesinos, con productores, para el ámbito de la producción de alimentos, en el ámbito de la transformación digital, en el ámbito de las energías renovables. Y es un mensaje muy importante a que estamos siendo muy coherentes con el mensaje de nuestra Constitución, de que la ciencia y su sistema de ciencia, tecnología e innovación es una herramienta imprescindible para el desarrollo económico y social del país. Yo creo que la principal muestra de la libertad de creación artística en Cuba, cómo se expresa, es la diversidad y la fortaleza que tiene nuestro arte en todas las manifestaciones artísticas. Hay que recorrer Cuba, ver nuestros escenarios, visitar nuestras galerías, nuestros teatros, nuestros espacios, para darse cuenta realmente de cómo se ha ido desarrollando la obra artística en nuestro país. Al mismo tiempo, yo creo que pudiéramos hablar de cómo la política cultural de la Revolución Cubana trabaja en función de la formación de público, que también se convierte en una garantía para esa creación artística, porque ¿de qué valdría una libertad de creación sin un público que recepcione precisamente todas esas muestras? Y hay un detalle muy importante, y es cómo Fidel crea, incluso antes de Palabra a los Intelectuales, las escuelas de instructores de arte, porque esa vocación de que el arte se desarrollara en cualquier espacio de nuestro país siempre estuvo como parte de la política cultural de la Revolución Cubana. En Cuba, por ejemplo, las principales decisiones que se toman en las instituciones culturales, digamos, los premios nacionales, ¿cómo se deciden? Lo deciden un grupo de funcionarios en una oficina que no están en relación directa con los artistas. No es el caso. En Cuba, los principales premios se deciden de conjunto con los artistas, con premios nacionales, con importantes figuras de cada una de las manifestaciones. Los eventos artísticos que se realizan en nuestro país, la mayoría de ellos lo coordinan precisamente artistas, es trabajo de conjunto que se realiza con las instituciones. Podemos poner el ejemplo del libro. ¿Quién decide los planes editoriales? Precisamente comisiones de escritores, de artistas que de conjunto con las instituciones deciden, y se trabaja en función de esa diversidad literaria que existe en nuestro país. Entonces, yo creo que este tema de cómo se trabajan los públicos, cómo se ofrecen garantías reales para esa creación artística es uno de los elementos más relevantes. La migración es un fenómeno prácticamente endógeno de la sociedad cubana, pero no exclusivo de Cuba, y al mismo tiempo es un fenómeno multicausal. Es decir, aunque, y sobre todo en la actualidad eso se corrobora, las condicionantes de tipo económico, es decir, los factores económicos, las motivaciones también de ese carácter son las que de alguna manera en la mayoría de los casos llevan a las personas a tomar la decisión de emigrar. No son las únicas, sino que las causas que conducen a la migración son tan heterogéneas y tan diversas como la historia individual, personal de cada quien. Y se entrecruzan factores de índole también familiar, el rol de las redes sociales en ese proceso, redes no solo de tipo familiar, sino también profesionales, de personas en sentido general, sociales en su más amplio sentido. Los migrantes cubanos tienen características diferentes según las diferentes etapas en que han salido desde Cuba.
y al mismo tiempo también se han venido modificando la política migratoria cubana, atemperándose a cada contexto sociohistórico. Desde los primeros momentos, o desde fecha bien temprana del proceso revolucionario del periodo de 1959 hacia acá, ha habido una intención por normalizar las relaciones, sobre todo en el ámbito migratorio. ¿Y las migraciones con quién? En primer lugar, con el principal destino migratorio de los cubanos, que es Estados Unidos. No el único, la migración cubana no se dirige únicamente hacia los Estados Unidos, sino que hay toda una diversidad de países en las diferentes regiones del planeta donde se asientan los cubanos, pero como sabemos históricamente y también se ratifica en la actualidad, el principal destino migratorio ha sido los Estados Unidos. Entonces, tomando en cuenta las características y los diferentes momentos en que se ha producido esa migración, vemos que hay una modificación con el paso del tiempo hasta llegar a nuestros días. Y con todo lo que antes describía, los esfuerzos que se vinieron dando, las transformaciones también del contexto económico, político, social de la sociedad cubana, los cambios generacionales que se produjeron también dentro de la sociedad cubana, demográficos también, y a su vez en las diferentes generaciones que también iban emigrando y que fueron haciendo de esa migración fuera de Cuba, de esa inmigración en Estados Unidos o en otros lugares donde se han asentado un sector cada vez más heterogéneo, entonces han producido también que un cambio en la mirada hacia la migración, un cambio también en el tratamiento al tema migratorio. Cuba desde ese punto de vista defiende, mantiene, la posición de Cuba es defender el derecho de los cubanos a viajar, a migrar, a retornar si lo desean, pero defiende que esa migración sea con el menor costo en términos de vidas humanas, de riesgos para las personas que protagonizan o que realizan esas trayectorias migratorias. ¿Por qué decimos que ha habido una política hostil de Estados Unidos hacia Cuba y que dentro de esa política hostil el área migratoria ha sido fundamental? Bueno, porque desde enero de 1959 los Estados Unidos han manipulado la migración desde Cuba con el objetivo de satisfacer sus necesidades de derrocar a la revolución cubana. Para ello generaron una política migratoria de admisión de los cubanos flexible que ha permitido que los cubanos lleguen a ese país y tengan privilegios que no tiene ningún otro migrante en el mundo, o privilegios que son muy particulares para los cubanos. Eso, de un lado, ha provocado que en el cubano exista la percepción de que por haber nacido en este país tiene el derecho de emigrar a los Estados Unidos, de ser admitido en los Estados Unidos, y también el convencimiento muy singular de que sin importar los medios y las vías que se utilicen para migrar hacia los Estados Unidos, ese migrante podrá cumplir con su objetivo o con su aspiración de convertirse en un residente legal de los Estados Unidos. Esos son elementos fundamentales en la política de Estados Unidos hacia Cuba, de la política migratoria de Estados Unidos hacia Cuba, que lamentablemente han generado un montón de pérdidas y afectaciones a la familia cubana, han generado afectaciones en vidas, cubanos que han fallecido en el Estrecho de Florida, cubanos que han enfrentado situaciones de vida muy difíciles en cruzando Centroamérica hacia los Estados Unidos y que vemos todavía en estos días se ven también esas condiciones. También ha provocado un estímulo y favorece hechos delictivos vinculados al acto migratorio, como son la trata de personas, como son el fraude migratorio y como son el tráfico de personas. Y otro elemento significativo es que ha generado inestabilidad en la región latinoamericana. Esos son elementos que no deben dejar de tenerse en cuenta. También hay que decir que esta estimulación ha estado acompañada de la dificultad que impone el bloqueo a la vida de los cubanos. No hay que explicar mucho más a qué nos vemos sometidos los cubanos cada día en ese enfrentamiento al bloqueo, en esas dificultades que nos impone el bloqueo económico, financiero y comercial. Y otro importante elemento es que desde septiembre del año 2017, Estados Unidos, sin justificación, cerró su consulado en La Habana, dejó de ofrecer servicios migratorios y consulares a los cubanos en La Habana y decidió que estos cubanos debían ir a un tercer país a realizar sus trámites migratorios, lo que ha provocado incremento de los costos, incremento de la peligrosidad de esos trámites y ha generado que Estados Unidos no cumpla por 4 años consecutivos, 2018, 2019, 2020, 2021, y va en camino de incumplirlo también
en el año 2022, ha incumplido con su compromiso de otorgar un mínimo de 20.000 visas anuales a inmigrantes cubanos hacia ese país. Lo que han logrado hacer ha sido un promedio de alrededor de 4.000 visas cada año. El propio Departamento de Estado reconocía en un informe del Centro Nacional de Visas de esa entidad en noviembre del año pasado que habían alrededor de 90.000 cubanos con procesos de visado pendientes de llegar a los Estados Unidos, de culminar su proceso migratorio. Eso da una idea de la magnitud del impacto que ha tenido el cierre de los servicios consulares en La Habana sobre Cuba. Lamentablemente, hasta este momento, el gobierno de Estados Unidos solo ha iniciado algunos trámites limitados en su consulado en La Habana, trámites que han estado directamente restringidos solo a padres de familiares estadounidenses y recientemente, es decir, hace unas semanas, lo ampliaron a hijos y esposos de ciudadanos estadounidenses. Y en el área de las medidas económicas lo que han tomado han sido medidas de carácter limitado, que no retrotraen o no levantan todas las medidas tomadas, no solo del bloqueo, sino tomadas y fortalecidas por el presidente Trump anteriormente. En este momento existe un movimiento de solidaridad con Cuba que es muy amplio, que es diverso, que es orgánico y es vivo y que se pudo manifestar en toda su creatividad y en toda su capacidad de movilización en los últimos 2 años que hemos vivido de la pandemia. El movimiento de solidaridad con Cuba nos ha estado acompañando en nuestras principales batallas. Basta mencionar los 16 años que estuvieron junto a nosotros por la devolución de los 5 héroes y de esa misma manera han estado con nosotros en los momentos difíciles como han sido las últimas agresiones del gobierno de los Estados Unidos, tanto desde el punto de vista económico como en las redes sociales. En estos 2 años donde muchos de nuestros amigos han estado recluidos en sus casas, enfermos, incluso sin trabajo, siempre ha sido una constante continuar trabajando por Cuba, continuar denunciando la política de bloqueo contra nuestro país e incluso resaltando y haciendo valer los logros de la revolución, porque una de las cosas que los amigos tienen es conservar la revolución cubana, los logros de la revolución, como un patrimonio que no es solo de Cuba, sino que es un patrimonio de todos aquellos humildes de la clase obrera internacional que ve en nuestro país un referente, que ve en nuestro país una esperanza. Es por eso que los amigos nos acompañan en todos los momentos y están junto con nosotros, incluso tratando de brindar a Cuba o de al menos aliviar las tantas dificultades que hemos tenido. Entre las acciones que nosotros encontramos, además de todas esas manifestaciones y plantones y protestas que se han dado lugar en parques, en plazas, frente a las misiones diplomáticas de los Estados Unidos, está también la mano de aquellos que han puesto un medicamento, que han recogido una caja de jeringuillas, que han enviado material médico, equipamiento médico para ayudar a Cuba en la difícil situación en la que hemos estado en estos últimos años. Cuba ha desarrollado una cooperación solidaria internacional en disímiles sectores, en la educación, en la salud, en la ciencia, en la tecnología. Cuba ha ayudado a emanciparse a varios países, ejemplo de ellos África. Nuestros hermanos africanos, cada vez que hablamos con ellos, sienten una gran admiración y gratitud hacia Cuba por lo que hemos ayudado a ese continente. Ellos siempre nos recuerdan lo que le decía Mandela, que Cuba ha sido el único país que fue a ayudarlos a lograr su libertad y no fue a llevarse nada de ese continente. Otro ejemplo de cooperación y solidaridad en nuestra isla es la Escuela Latinoamericana de Medicina, donde se han formado disímiles profesionales que han llegado a sus países a implementar los conocimientos adquiridos en Cuba. Un ejemplo reciente que tenemos es el de la COVID-19. Cuba venció a la pandemia, pero también ayudó a muchos países a vencer
ayudó a muchos países a salir de situaciones críticas. Siendo un país que pasa por una gran crisis económica, que tenemos problemas a lo interno, no nos hemos cerrado a resolver nuestros problemas en la isla, sino también que nos hemos ocupado de ayudar a otras naciones a salir de las situaciones en las que están, todo como una gran patria internacional. En nuestro país, este año, por ejemplo, en el evento de solidaridad con Cuba, en inicios de mayo, conocimos a muchos amigos que vinieron a visitar a nuestro país, a ver con sus ojos la realidad cubana, que no es siempre la que ven en las redes sociales, las que les muestran las fake news. Y quedaron maravillados con nuestros procesos, con la forma de participación de la población en el proceso de consulta del Código de la Familia, que no tienen referentes similares en sus países. Pero también quedaron impresionados con la comunicación directa que tiene la población con nuestros dirigentes y sobre todo con el presidente Díaz-Canel, que les es ajeno en sus países con sus propios presidentes. Conocimos también de esos amigos de muchísimas historias de vida. Un muchacho me contaba cómo había perdido amigos en tiroteos, otro me comentó que había tenido que emigrar a otro país por motivos de discriminación, y una muchacha estadounidense que conocí en el evento de solidaridad, mientras conversaba con ella en una visita a un barrio en transformación, me comentaba que perdió a su mamá en diciembre en un hospital de Estados Unidos porque no tenían los recursos económicos para salvar su vida a tiempo. Y son amigos que basados en problemas que han tenido, otros que los ha ayudado la solidaridad de Cuba a vencer problemas de salud y que ven a Cuba como un referente de que es posible tener un mejor modelo en sus países, lograr mejores condiciones para la población de igualdad, de inclusión social. Están dispuestos a apoyarnos, a ser solidarios con Cuba. En las redes sociales están dispuestos a ayudar a Cuba contra la campaña de desestabilización, la campaña mediática que se lleva contra nuestro país, y a seguir ampliando la campaña de solidaridad que se lleva a favor de nuestra isla. Bueno, yo creo que estamos viviendo un tiempo de nuestra América, un tiempo en que nuestra América resurge, se repiensa, va creando su propia narrativa, su propia voz, y esa voz no tiene una frontera, desde la Patagonia hasta Alaska. Somos los negros, los indígenas, los pueblos originarios de este continente, el pueblo que se ha ido enriqueciendo con tantas culturas que se han unido a ella, que decimos que hablar de nuestro continente hoy en día tiene que incluir a Cuba. Y incluimos a Cuba no por un sentido de solidaridad, yo diría nostálgica o simple o emotiva solamente, sino porque hablar de Cuba es hablar de nosotros mismos. ¿Cómo no pudiéramos hablar de Cuba cuando hablamos del derecho de las mujeres al aborto? ¿Cómo no pudiéramos hablar de Cuba cuando hablamos del derecho a la vivienda? ¿Cómo no hablar de Cuba simplemente por la lucha, el derecho a la dignidad plena del ser humano? Por lo tanto, si luchamos por Cuba es porque luchamos por nosotros mismos también. Y eso fue lo que se hizo retumbar en las calles de Los Ángeles, en una cumbre que intentó no solamente dar voz a los excluidos gobiernos, sino a los pueblos excluidos de nuestro continente. Fuimos millones los que no tuvimos participación oficial en la cumbre oficial. Y nos dimos cuenta que no nos hacen falta esos espacios institucionales que reprimen nuestras voces, que reprimen nuestras luchas, que reprimen nuestras existencias. El momento nos llamó a que juntos teníamos que armar otro proyecto de integración regional que abarcara toda la diversidad, todas las creatividades, todos los placeres y alegrías de los que queremos vivir otro tipo de vida en este planeta. El contraste más grande entre la cumbre de las Américas y la cumbre de los pueblos era la alegría. En una cumbre oficial marcada por la exclusión, yo diría por la desolación, el eco más grande era el del silencio, de la exclusión y de un proyecto de muerte que se quiere imponer sobre nuestra región, nuestro continente, nuestro planeta. Era una cumbre vacía y ese eco del silencio retumbaba en nuestro continente porque también nosotros ya hemos dado por muerto el proyecto de la OEA que se quiso consolidar en esa cumbre oficial.
Al contrario, en la Cumbre de los Pueblos se escuchaba la alegría, el bullicio, el cantar de los pueblos, el danzar de nuestra gente. Y por qué también no decirlo, el grito, un grito de los excluidos, un grito de las excluidas que decían, ya basta, no queremos seguir viviendo bajo estas normas de la destrucción que quiere imponernos el imperio norteamericano. Yo considero que soy amigo de Cuba, que acompaño a Cuba, porque yo me siento acompañado por Cuba. Somos camaradas en un mismo camino. Si no fuera así, no estaríamos luchando por lo necesario de este planeta. No estaríamos en la batalla por la soberanía, por la dignidad humana. No estaríamos luchando por la inclusión en un proyecto socialista que abarca más allá de las fronteras de Cuba. Con eso yo me hago solidario. Yo soy parte de una lucha donde también participan millones de cubanos y cubanas. Con eso yo me quiero hacer solidario.